Muchas gracias. Es un placer compartir con los compañeros de mesa y en esta actividad de la sala. Si uno visualiza un tema de fondo en esto, después de la exposición de don Marvin, hay algo que es digno de destacar, y es el tema de la tecnología. La acumulación de datos, el desarrollo de sistemas informáticos es casualmente una de las líneas maestras de este tema. Y nada más un comentario que señaló muy bien don Marvin: la inexistencia todavía de la agencia que está prevista pero que no funciona. Y eso tiene un grave problema para verdadera tutela de los datos. La intervención judicial es tardía, es a posteriori. Debiera existir ya la agencia, porque el tema de los datos es un tema de negocio. Es un negocio que genera importantes ganancias, y están manipulando la intimidad de todos los ciudadanos. Y eso no se resuelve, y aquí yo creo que es un tema o un aspecto que quiero destacar, con una visión estrictamente, digamos, posterior a que se ha producido la acumulación de datos. Debe existir esta agencia, y esta agencia debe tener una serie de actuaciones oficiosas. En la práctica que he tenido en la sala, muchas veces en los amparos, cuando todavía no existía la ley, me llamaba muchísimo la atención que era muy difícil, bajo la fe de juramento, saber, por ejemplo, que esa agencia que acumula los datos tuviera o no tuviera esos datos. ¿Cómo lo podíamos comprobar fehacientemente? Eso no se podía comprobar. Eso solo se puede hacer con actuaciones oficiosas y preventivas. Es decir, en un mundo como el actual, ¿qué iba a pensar uno hace 20, 25 años? Que un ente privado se dedicaba a acumular información. Y por supuesto eso incide también en la información que puedan tener las distintas instituciones gubernamentales. El asunto se las trae seriamente porque en el telón de fondo de esto hay además inquietudes respecto a qué es lo que hacen los grandes poderes con la información de los ciudadanos. Y entonces, con el mayor desfachatez, dicen que sí, que poseen los datos de muchos ciudadanos. Y ustedes lo han visto. Según distintos cables, ustedes pueden ver la información en el internet, pero dice, por ejemplo, la protección de los datos personales de los ciudadanos europeos vuelve a estar en tela de juicio. Una fuente Google ha asegurado al semanario alemán, que no digo porque mejor no me meto en camisa de 11 varas a decir lo que estoy aquí al frente, que las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen acceso a los datos de ciudadanos de la Unión Europea gracias a la ley patriótica. Ley patriótica que seguro pongan ustedes y verán que es una ley muy patriótica para los ciudadanos. Promulgada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para aumentar el poder de vigilancia a los servicios de seguridad. Agencias como el FBI y la CIA podrían así, según la publicación alemana, solicitar el contenido de todos los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos por un ciudadano europeo a través de su cuenta de Google. El servicio de correo de las multinacionales estadounidenses Gmail tiene más de 200 millones de usuarios en todo el mundo. Fuentes de Google en España rechazan categóricamente la información, etcétera, etcétera. Todo el mundo rechaza que pueda pasar algo. La legislación de la Acta Patriótica fue fabricada en el gobierno de George Bush y heredada sin rechistar por la administración de Barack Obama. Es muy criticada por multitud de organizaciones de derechos humanos por recortar libertades de beneficio de una supuesta mayor seguridad frente al terrorismo. Claro, y destaco esto porque imagínense ustedes lo que esto significa, que en Costa Rica no hay una agencia que esté dedicada a la vigilancia, con las limitaciones que tenemos nosotros, que
que ni siquiera podemos tener bien las alcantarillas de las carreteras, imagínense cómo será el tema, que este tema fundamental, ni siquiera hay una agencia gubernamental que le dé la vigilancia preventiva que requiere. Entonces, claro, como tantas veces lo digo, el diablo está en los detalles. Cuando entramos en los detalles, entramos en los problemas. Y por supuesto, don Barack Obama no ha hecho nada con respecto a esto, a pesar del premio Nobel que le dieron. Empresas como Microsoft, Google, Apple o Amazon, con sede en Estados Unidos, tendrían que ceder datos personales de usuarios europeos a las agencias de inteligencia estadounidenses. Hotmail, el servicio de correo electrónico de Microsoft, cuenta con 360 millones de usuarios. Esta es una mención, digamos, de referencia sobre esto. El tema técnico, la acumulación de datos. Y ustedes pueden buscar lo que ha pretendido hacer la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, que está que trina por el espionaje que los Estados Unidos ha hecho de Brasil. Por ahí en un artículo del domingo, un señor da las razones que justifican por qué Brasil se le ocurrió vigilar las comunicaciones, por qué Estados Unidos se le ocurrió vigilar las comunicaciones. Son por razones económicas. Pero las medidas que el gobierno brasileño quiere hacer realmente son bien complicadas. Y eso es para tratar de tener cierta independencia en el manejo de sus datos de sus ciudadanos y del gobierno, por supuesto. Por ahí en lo de Wikileaks dijeron que, o el señor que acaban de capturar y que está en Rusia, perdón, dijeron que también nos habían vigilado a Costa Rica, pero nosotros comandamos que le vamos a decir nada a Estados Unidos. Mejor lo dejamos por otro día. Pero esto que estoy señalando es porque el tema del poder y la tecnología y la acumulación y el ciudadano individual frente al poder es un tema que está en el horizonte y en el telón de fondo de esto. No podía sustraerme a hablar de esto, porque hablar de las cosas de menor rango no debe impedir que uno destaque que el tema de la acumulación de datos y los perfiles es un problema en los que estamos todos involucrados. Y por supuesto el tema de la intimidad. Les doy un ejemplo muy interesante de algo que discutimos recientemente en la sala. Creo que un asunto que llevó el magistrado José Paulino Hernández. Ese asunto, en ese voto reciente, se determinó que el comportamiento crediticio no está autorizado por ley su acumulación, no está regulado. La discusión es, el comportamiento crediticio es importantísimo, quizás es uno de los núcleos centrales de este tema. A través de un razonamiento muy interesante que plantea don José Paulino, pues lo deja a los reglamentos de la actividad financiera que regulen el tema de la acumulación de datos. Mi interrogante en el voto particular es que a mí me parece que no se puede por reglamento autorizar eso. Pero claro que está de por medio una discusión importante. Los datos, el comportamiento crediticio es un tema de intimidad. Probablemente en otro momento no lo era, pero sí lo es, conforme a un desarrollo muy interesante de esta visión de garantía constitucional, porque vean que es a través de jurisprudencia y extendiendo los efectos de lo que es la intimidad, que entonces, por ejemplo, ya no es suficiente la protección de ciertos datos, es que el hecho de que yo acumule y sistematice datos, eso hace y da un plus de poder para que tenga que existir un control.
Bueno, ese es un caso que les pongo, se me vino a la mente a propósito de lo que hablaba don Marvin, y por supuesto que está presente que en este tema no es solo la intimidad, es que hay muchos intereses económicos de trascendencia para estos efectos. Y queda pendiente, por supuesto, quién supervisa y la inexistencia de esta agencia. Un interrogante que en algún momento me planteé y que dio lugar a que bajo una mejor valoración, en algún momento antes de que existiera la ley, yo comencé a señalar en un voto salvado que no se podían acumular datos porque no había una ley que los regulara. Es muy interesante por el principio de reserva de ley. Es decir, en la realidad había perfil de datos, acumulación de datos, era una actividad que no estaba autorizada con ley. Es decir, todos los datos de los ciudadanos costarricenses estaban siendo procesados, trasegados sin ley. La sala hizo bien en relación a que a través de jurisprudencia comenzó a llenar el espacio. Pero el tema que se plantea y que yo me planteé en el voto particular es que ahí tenía que haber una ley que regulara eso, y si no, no se pueden acumular los datos. Por supuesto que soy consciente que en la tesis de mayoría hay una serie de factores y elementos que se pueden considerar, pero en sentido muy estricto, una visión de la reserva de ley tiene mucha importancia. Y aquí hago un paralelismo entre otro tema que hemos discutido que es muy delicado, que es el tema de los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos la sala declaró que era inconstitucional hacer ensayos clínicos con personas, su intimidad, su dignidad, sin ley que los regulara. Principio, reserva de ley. Ustedes han visto que la polémica ha sido durante varios años sobre ese tema. Y todo el mundo dice que eso impide que la ciencia se desarrolle. Sí, claro, la ciencia tiene que desarrollarse en un marco constitucional aceptable. Y para que hagan ensayos clínicos con personas, tiene que haber ese tipo de marco legal para autorizarlo. Porque es la dignidad, y aquí igual que en la acumulación de datos, en todos los datos, intimidad, dignidad, igual en uno que en otro. Lo interesante es que los dos, durante mucho tiempo, estuvieron sin ley y no se cayó nada, ni nadie dice que eso es ingobernabilidad, nadie, pero por supuesto que ese es un tema básico. ¿Y qué hay en los dos temas? Muchos intereses económicos, ensayos clínicos y acumulación de datos, porque si no, no habría agencias que dan servicios para decirle a uno cómo se porta la gente y cómo invade su intimidad. Y en el tema de personas jurídicas, qué interesante lo que planteó don Marvin. Es que no hay interés en tener bien acumulados los datos de personas jurídicas. Eso no es políticamente potable. ¿Para qué les van a poner una tutela? No es necesario, la realidad no lo requiere. Para los ciudadanos comunes y silvestres, de a pie, para eso sí, por lo menos que tengan algo. Y voy atrás un momentito a algo que iba a señalar. Observen que en ensayos clínicos y en autodeterminación informativa hay un problema, un tema central de el consentimiento informado, en los dos. Y yo me pregunto, ¿quién cumplirá bien? Y aquí es un tema que no tiene que ver la sala. ¿Cómo se cumple bien el tema del consentimiento informado? ¿La gente estará consciente de eso? ¿O son unas letritas así, de esas que firma uno cuando se aborda un avión? Y entonces si le pasa algo, dice, mire, usted vea que la letrita que dice ahí, que si pasa algo, pues nada más le garantizamos que va a salir en el periódico su nombre. Entonces, uno se plantea, ahí hay un tema de la agencia,
¿cómo se supervisa el consentimiento informado? Importantísimo, porque a veces los ensayos clínicos o en la información que yo doy, seguro creo que estoy haciendo un favor a la humanidad, y la humanidad soy yo. Claro, soy el objeto del ensayo, o mi información íntima está siendo procesada. Y en todos estos temas que, digamos, si uno hace un recorrido, dice la tecnología, el poder, el negocio, es como una variación que va al tema de la presunción de inocencia, el tema de la intimidad, el tema de la dignidad. Y nada más como un ejemplo que probablemente no está totalmente vinculado a esto, pero me vino a la mente cuando hablaba de la presunción de inocencia. Hemos tenido en la sala la discusión de que cuando alguien va a ingresar a la policía, uno de los elementos a considerar es que su parentela no tenga delitos, no tenga antecedentes dudosos, y esa parentela es bastante grande. Es decir, aunque esa persona diga que es más solo que la una, pues si su hermana y sus hermanos tienen algo, no puede ingresar a la policía. Entonces fíjense cómo hay ámbitos en algún momento en que el ingreso a la intimidad es necesario. No voy a discutir el tema si eso no es necesario. En ese caso yo también salvo el voto. Pero eso no importa. El equivocado soy yo, porque salvar el voto no significa que a uno se le ocurra algo muy genial. Solo digo y lo destaco como algo, vean cómo, no importa la solución de mayoría o de minoría, cómo es que a mí, para poder tener derecho al trabajo, me dicen que mi familia tiene que estar totalmente inmaculada. Y hay razones, múltiples razones para eso. Claro que si se aplicaran otros trabajos, ¿qué de problemas tendríamos para poder trabajar? Y también tuvimos una discusión muy interesante sobre otro tema que tiene que ver con la intimidad y el dato. No muy directamente con esto, pero que tiene que ver, porque uno se plantea el tema. En algún momento a los jueces se les somete a una evaluación. Esa evaluación significa que el trabajador social habla con compañeros y con subalternos, y los subalternos preguntan, si dice que lo dije, me quito. Porque le aseguran que es anónimo. Bueno, la sala resolvió con una votación dividida que sí tenían que decirle quiénes eran. Observen cómo esto es como arenas movedizas. Ahí hay un tema de intimidad, ahí hay un tema de control. Y entonces, a propósito de que es un trabajador social que lo hace, entonces, perdónenme en el chascarrillo, pero de casi que es como hacer científico el chisme, ¿verdad? Porque entonces, claro, imagínense ustedes las delicias de quien tenga algo que cobrarle al compañero, y además voy a quedar anónimo, no sé quién fue. Si como meter la mano en un hormiguero y dije, ¿cuál hormiga lo picó? Pues no sé, alguno de sus compañeros fue. Entonces, observen que este tema, guardando o empleándolo, tiene esas dimensiones. Ustedes pueden buscar, por ejemplo, a propósito de las últimas manifestaciones del espionaje, el señor John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, respondió a las quejas brasileñas sobre el espionaje global y dijo que su país seguirá haciendo lo necesario para preservar la seguridad de los estadounidenses y del mundo en general. Sí, de los brasileños no, pero de ellos sí, brasileños excluidos. En una rueda de prensa junto al canciller brasileño, quien reiteró el malestar que causaron en su país las denuncias del espionaje, que le aseguró que Estados Unidos hará lo necesario para que esos problemas no interfieran en las relaciones. Por supuesto, ¿verdad? Que bien, si vamos a hacer lo necesario, pero mientras tanto lo seguimos vigilando. Y sostuvo que su país actúa dentro de las leyes. Kerry, quien se encuentra en Brasil, explicó que no podría discutir cuestiones operacionales relativas a la seguridad nacional.
Y claro, esto me sirve para otro tema. En todo esto del trasiego de datos hay un tema de seguridad. ¿Hasta dónde llega el tema de seguridad? Y claro, en este tema, en esto de las cuestiones idiomáticas, don Kerry, en otrora, seguro ya claro, con el puesto que tiene, pues tiene que defender una serie de cosas que seguro a lo mejor no le gustan a él. Estados Unidos espía y recoge información de inteligencia a pesar de las protestas. Por eso nosotros no protestamos, ¿para qué? Para proteger a sus ciudadanos, como hacen todas las naciones del mundo, y lo hace dentro de las leyes. Claro, dentro de las leyes, sí, por supuesto. Explicó que en el caso de Brasil se seguirá dialogando para que haya certezas y el gobierno entienda, esté de acuerdo con lo que Estados Unidos debe hacer para garantizar su seguridad y la seguridad del mundo en general. Lo que pasa es que el espionaje no era solo sobre temas de seguridad, sino sobre temas económicos, a propósito de temas petroleros. Saco estas notas porque, como reitero, ni todo está plano y el diablo está en los detalles. ¿Cuánto me falta, don Fernando? 5 minutos. ¿Cuánto? 5. Hay todo esto, yo lo relaciono con lo que ustedes seguro recordarán de la novela de 1984 de Orwell. Y hay mucho que uno puede decir sobre esto, pero nada más les voy a señalar cómo hay tecnología que permite invadir sin que el invadido se entere. Esto no lo hago con el afán de que ustedes se sientan paranoicos cuando salgan de aquí. Pero dice, a pesar de las garantías que pretenden tutelar la intimidad, especialmente comunicaciones mediante instrumentos electrónicos, la invasión gubernamental y privada de dicho ámbito se ha convertido en moneda de curso legal. Según una información que publica el periódico La Vanguardia en su edición del 2006, el propio presidente Bush, claro, no podía ser otro, pero también lo siguió Obama, admite que el espionaje estadounidense, contando con la complicidad de las compañías telefónicas, rastrea el origen y destino de casi todas las llamadas telefónicas con el propósito de descubrir posibles planes de acciones terroristas. Según el diario USA Today, registra el destino de casi todas las llamadas telefónicas en aparatos fijos. Y hay hasta un programa que ustedes lo pueden buscar en Google que se llama Ekelon. La intervención de comunicaciones por motivos o intereses políticos sin ningún control judicial es un tema mucho más antiguo que los actos terroristas de septiembre del 2001. El teniente general norteamericano Lew Allen, director de la Agencia de Seguridad en la década del 70, debió reconocer que ante un comité de Congreso norteamericano que su agencia había realizado escuchas, incluso contra ciudadanos norteamericanos. Entre eso, aún ahora, se denuncia, por ejemplo, que Noam Chomsky, el famoso lingüista, pero que escribe sobre política, ha sido vigilado por la CIA. Claro, con lo que habla, por supuesto, lo tienen que vigilar, porque seguro creen que es socio de Bin Laden. A raíz de la misma investigación, Allen admitió en una carta el 4 de octubre de 1973, dirigida al fiscal general Elliot Richardson, que habían intervenido en las comunicaciones internacionales de personas y organizaciones sin ninguna orden judicial. Y destaco esto porque aquí estamos en un medio judicial. Bueno, el velo se ha caído tanto que interviene, espía, etcétera, sin orden judicial. ¿Cuál orden judicial? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso, orden judicial? ¿Qué son esas exigencias tan raras? Desde que se había puesto en marcha la red de inteligencia nacida desde la firma del tratado desde la Unión de Inglaterra con Estados Unidos, las listas de vigilancia eran la rutina habitual en todos los puestos. Vean, antes del 2001, centenares de analistas examinaban las comunicaciones interceptadas y elaboraban informes y extractos o análisis derivados de la lista de vigilancia. Dentro de esta crónica incontrolada de intervenciones, debe destacarse la red o programa que se denominó Ekelon. Pónganlo en el Google, Ekelon. Y entonces probablemente van a tener una noche de insomnio.
Y aquí nada más concluyo, perdone don Fernando. La precariedad de la intimidad y su invasión abusiva por parte de poderes públicos le dan una inquietante vigencia al modelo político de George Orwell, quien en 1949, imagínense, 1949, imaginó un escenario extremo, sí, el año que nací yo, bastante tiempo ya, imaginó un escenario extremo para la dignidad del ser humano, anulándose la intimidad del ciudadano mediante un poder panóptico. La disolución de la intimidad y de la libertad de pensamiento era el rasgo más notable del paisaje orwelliano. Contaba con el auxilio de una telepantalla que funcionaba como emisor y receptor. Y aquí hago una cita de la obra de Orwell. Todo sonido que viniera de Winston y sobrepasara la amplitud de un susurro era captado por el aparato. Por otra parte, de permanecer dentro del radio de la placa de metal, podía ser visto y oído. Por supuesto que no había forma de saber si se era observado en determinado momento. Solo era posible imaginar la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento. La del pensamiento sigue siendo igual, ¿verdad? Ahora se persigue por lo que se piensa. Tanto que ustedes pueden buscar en YouTube, donde Obama dice que hay que buscar hacer infracciones delictivas preventivas para poder detener a la persona, por lo que se le puede ocurrir. Para controlar un hilo privado, y hasta se suponía que nadie quedaba al margen de esta vigilancia. Desde luego podía intervenir una línea toda vez que quisiera hacerlo, se debía vivir necesariamente, y aquí el hábito devenía en instinto, con la certeza de que todo sonido emitido sería registrado y escuchado por alguien, y que salvo en la penumbra, absolutamente todos los movimientos serían observados. Por desgracia, la paranoia de una sociedad sin intimidad no se encuentra solo en la visión futurista del escritor británico. Está mucho más cerca de la realidad de lo que parece. No es simple fantasía. A pesar de la trascendencia de la tutela constitucional de la intimidad, su vigencia efectiva puede anularla el ejercicio cínico y descontrolado de cualquier poder, los formales como los salvajes. Muchas gracias.